Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el Dr. Miguel Ángel Ortiz. Buenos días, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en parmenasradio.org y tal como se los he venido refiriendo en semanas anteriores, también nos pueden hacer el favor de vernos a través de la plataforma de YouTube o bien aquí, como se ha acostumbrado en los últimos 6 años, en la plataforma de Parmenas Radio los viernes a las 11 de la mañana. Si esto es así, tengo acá 5 puntos que creo que son de interés y espero que sean de su agrado. Bueno, el primero, Ejército en el ojo del huracán, partido de Ricardo Salinas Pliego. 3, El abuelo con suspensión provisional y anexión de Chiapas a México. Bueno, el primero, fíjense que aparte del vicealmirante y contraalmirante, el primero está detenido, el segundo se dio la fuga. También fue detenido en plena flagrancia un general Armando N. Aquí tengo sus apellidos, pero para no entrar en conflictos no los damos. Pero fíjense que ellos, más bien todos ellos, sucumbieron ante la tentación del dinero fácil y resulta que este general fue detenido en flagrancia, o sea, como coloquialmente, con las manos en la masa. Eso no es lo grave, sino lo grave es ver todo lo que tenía y toda la infraestructura administrativa que tenía para el desempeño de su delincuencia organizada. Por ejemplo, fíjense, en el sótano de su casa, que tenía un refrigerador ahí aparente, para que no se echara a perder el dinero, vean lo que tenía: 12 millones de reales brasileños, 4.2 millones de dólares, 45 millones de pesos en efectivo, 800,000 euros, 150,000 libras esterlinas y 200,000 francos suizos, todos en el congelador para protegerlos de la temperatura tropical y que no se echaran a perder los billetes. Háganme favor. Bueno, entonces fíjense que para comprender esto, pues aquí tengo algunos libros que creo que son de interés. Por ejemplo, fíjense, este que lo usamos en la emisión anterior, La Organización del Crimen, de Mary McIntosh. Aquí está. Es un libro pequeño de 110 hojas, pero es la empresa como dedicada al crimen, o sea, más bien el crimen como empresa. Aquí está. Y este otro, que es lo que el señor está llevando a cabo, el general Delincuencia Organizada, Lavado de Dinero y Terrorismo, de Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Es una doctora a quien tengo el gusto y el honor de conocer, muy brillante, muy inteligente la dama, y aquí está su libro. Vale la pena. Aquí vean todo lo que ya está marcado y remarcado. Y además, fíjense, aquí está, para que vean que sí la conocí, que está dedicado, y tengo aquí su celular. Bueno, pero fíjense que esto es de tomarse en cuenta porque el general no actuó solo. O sea, es infantil pensar que solamente él lo estaba haciendo, sino tenía un grupo de gente también dentro del ejército y aparte militares y vinculado con gente de la iniciativa privada, o sea, empresarios, banqueros, que le hacían todas esas, entraban en el juego de él para llevar a cabo la venta de divisas, la compra, la ocultación de ello en la casa que le encontraron en México, me parece que fue en Polanco, y ahí lo encontró el señor eh, García Harfuch junto con todo su séquito, y tuvieron que andar haciendo la investigación que duró 6 meses de espionaje y contraespionaje para lograr, porque tenía una organización administrativa con unas claves casi perfectas. Tuvieron que interceptar las llamadas telefónicas, hicieron una investigación realmente muy buena, a fondo, que logró, que les permitió detener a este señor en flagrante delito. Y él estaba, cuando fue detenido, preocupado por destruir documentos que lo comprometían. Ahí en un aparato que tenía, estaba tratando de desaparecer esa información, pero no lo pudo hacer.
Entonces, ahí están los resultados. Ya fue vinculado a proceso. Ahora hay que ver, obvio, tiene su defensor, vamos a ver qué es lo que hace. Bueno, si esto es así, el siguiente punto. Ricardo Salinas Pliego está pretendiendo hacer un partido político y piensa según él, lanzarse como candidato a la presidencia para el 2030. Yo creo que antes de pensar en lanzarse con su séquito, con sus secuaces, debiera empezar por cumplir con el pago de los 72 millones de pesos que debe. Y bueno, para entender lo que es un partido político, bueno, aquí tengo, por ejemplo, fíjense, los partidos políticos en México, del México contemporáneo, de Daniel Moreno, está buenérrimo este libro. Yo lo compré y lo revisé hace 1000 años, lo compré en los libros usados, no conocía a ese autor, fue maestro de la UNAM, pero el libro tiene una información muy vasta, basta con B de vodka, no con B de brandy, porque en alguna ocasión regresé a una tesis porque a la hora de preguntarle al alumno se equivocó. Si ustedes revisan el diccionario, basto con B de vodka significa bastante, suficiente, amplio, y con B de brandy significa grosero. Esa es, por ejemplo, la baraja. Hay que revisar el diccionario, pero aquí está este libro magnífico. Bueno, también fíjense que este libro de Maurice Duverger, uno de los íconos de la sociología del derecho, que fue maestro de Porfirio Alejandro Muñoz Ledo Lazo de la Vega en la Universidad de París. Bueno, aquí tengo uno de sus libros, que así se llama, Los partidos políticos. Está de primera, buenísimo. Y aparte, habría que leer también, ahora lo estamos aterrizando en el México actual, este libro de José Agustín Ortiz Pinchetti, La democracia que viene, que es lo que ahora está en el ojo. Más bien, estamos viviendo esto. Este señor, era un hombre inteligente, me parece que falleció, es el esposo de la actual ministra Lorenza Ortiz Alf. Y entonces, aquí vienen muchas consideraciones que se deben tomar en cuenta o que se debieron tomar en cuenta por el expresidente de la República a la hora de formar el Movimiento de Regeneración Nacional. Está muy bueno, muy interesante. También es algo que hay que leerlo con mucha calma para entender lo que está pasando. No nada más hablar como hacen los periodistas, que hablan y como no tienen cultura jurídica, si no saben, inventan. No. Hay que tallarse las pestañas. Los libros no muerden. Hay que revisarlos y no solamente revisarlos, leerlos. Y en eso se llevó un buen tiempo. Bueno, el siguiente punto que les quería comentar el día de hoy es que fue detenido el señor Hernán Bermúdez Requena. Con independencia de lo que han ya abordado los periodistas respecto de su detención en el país, en Paraguay, fíjense que logré advertir una cosa que sí me preocupa. Él promovió un amparo y dentro de él abrió un incidente de suspensión y una juez de Tijuana le concedió la suspensión provisional. Eso sí es preocupante porque si bien es cierto que mm, no podían detenerlo provisionalmente porque se podría cometer un delito especial que está considerado en la ley de amparo, también lo es que a lo mejor, fíjense hasta dónde llegó, en su interés por defenderse, quizá le gane el tiempo. Les voy a explicar por qué. Este señor, si ya tenía la suspensión concedida, debió haberse acogido al programa de extradición en forma sumaria, porque si no, no se acogió a ese beneficio, va a haber el procedimiento de extradición con el país de Paraguay y ese va a ser el trámite normal. Entonces, su amparo, hay que manejar los tiempos, su amparo por los tiempos que creen se va a sobreseer. Él tenía que haberse acogido a eso para que lo trajeran inmediato y después hacer valer que había sido detenido contraviniendo la suspensión que le había sido concedida por la juez de Tijuana. Bueno, ¿dónde está eso? Fíjense,
Aquí está en el artículo 165 de la ley de amparo. ¿Por qué? Porque el juez de control le va a conceder, si viniera acá, que en un término de 48 horas se presentare a ratificar su amparo. Y ahí ya quedaría a disposición de él por cuanto hace a su libertad personal. Si esto es así, estaría ya en marcha su procedimiento, por un lado el amparo y por el otro el proceso. Pero como hizo lo contrario, entonces va a tardar por lo menos 6 meses allá, mientras el amparo de acá, aquí más o menos tardan un mes en que admiten el amparo y señalan día y hora para la audiencia constitucional, en la cual se tienen que desahogar todas las pruebas ofrecidas. Aun cuando tenga un abogado brillante, él está facultado para ofrecer pruebas, sí, pero no está él, entonces no va a poder ratificar el amparo. Entonces, ¿qué sucedió? Ese amparo se va a sobreseer. ¿Dónde está eso? Lo relativo al acto reclamado con afecto a su libertad personal está en el 165 de la ley de amparo. Y respecto a las causales de sobreseimiento, están a partir del artículo 61 y las del sobreseimiento, perdón, están en el 63. Pero recordemos que las causas de improcedencia se estudian de oficio por el órgano jurisdiccional. O sea, la juez de distrito de Tijuana las tiene que analizar de oficio. Entonces, le van a ganar los tiempos. O sea, quiso hacer las cosas tan bien que, que le falló. Y bueno, de modo, vamos a ver qué pasa con este señor que tiene que venir a responder de los actos que le imputan. Ya han sido los periodistas, han dado rienda suelta a su investigación y sí, bueno, efectivamente él probablemente sea el líder del cártel de la Barredora. No sé, no tengo elementos de juicio para entender si sí o si no. Sencillamente, a mí lo que me preocupaba es la cuestión del amparo que vi una noticia en la cual le había sido concedida la suspensión provisional. Ahora, esa suspensión provisional solamente le serviría de estuviera acá hasta que llegue la audiencia constitucional. Ahí, en la audiencia constitucional, se falla y entonces antes hay la audiencia incidental y se concedería o no la suspensión definitiva, pero suponiendo que también esa le fuese concedida, le sirve solo hasta la audiencia constitucional. Ahí ya se entra al fondo del negocio y se acabó. Y ahí van a examinar si hay alguna causal de improcedencia o alguna causal de sobreseimiento. Y lo más probable es que ese amparo quede sin efecto. Entonces, de nada sirvió su astucia, su audacia, su habilidad procesal, constitucional. Bueno, si esto es así, hay que entender que aquí tengo estos dos libros respecto a la suspensión. Este de don Genaro Góngora Pimentel, la suspensión en materia administrativa. Aquí está. Está muy bueno. Don Genaro es un hombre muy talentoso. Y don Juventino, que no tengo noticias si ya se haya muerto, pero también era un hombre muy inteligente. Tuve el gusto y el honor de conocer a los dos y platicar muy amigablemente en las dos ocasiones con ambos, en distintas fechas, pero con ambos. Bueno, aquí está este libro también de don Juventino, Víctor Castro y Castro, que está muy bueno también, es algo que, a pesar de que ahora ya con las nuevas reformas que va a haber de la ley de amparo, hay que examinarlas con detenimiento. Me llegó por ahí una comunicación donde comentan algunas cosas muy interesantes. No nos adelantemos, esperemos a que primero se discuta en la Cámara de Diputados, después en las senadores, después inicie su vigencia, entonces ya podremos opinar. Antes, señores, es bordar en el vacío. Hay compañeros que están muy incómodos por las reformas que están planteando en función de que ya no puede exceder el amparo sobre cierto tiempo, sobre que no se puede conceder cuando son asuntos vinculados con lavado de dinero, en fin, toda una serie de cosas que hay que verlas con detenimiento, con mesura, con madurez, no dejarnos llevar
solo por lo que pensamos, sino hay que leerlo un poquito. Y el último punto del día de hoy que les quería comentar es el de que este 14 de septiembre se conmemora la anexión de Chiapas a México, que fue el 14 de septiembre de 1824. Chiapas, en un plebiscito que al parecer fue un tanto amañado. Según me contó, tuve la fortuna de dirigir una tesis hace años que se llamaba La ilegítima anexión de Chiapas a México, que elaboró en esa época fue alumno mío de licenciatura, después de maestría, y hoy es notario público en Arriaga, Chiapas. Es el licenciado Víctor Vicente, a quien le mando un afectuoso saludo. Pero independientemente de eso, fíjense que aquí en la página de 148 del libro del maestro Floris Margadán, ahorita les enseño, aquí está en el pie de página, y este es el libro. Hablar con el maestro Floris Margadán era toda una odisea. Hablaba 8 idiomas y 14 dialectos. Y tengo acá como 8 libros de él. Valía la pena platicar con él. E independientemente de eso, volviendo al punto de partida de Chiapas, fíjense, Chiapas con las 5 presas que tiene, Chicoacén, Peñitas 1, Peñitas 2, La Angostura, Malpaso, y están construyendo Chicoacén 2. Bueno, con el caudal de agua que tiene a través de sus presas por los ríos que tienen allá, México se da el lujo de exportar energía eléctrica a Centroamérica. Además, abajo en la frontera que tiene con Oaxaca, en una parte que se llama Los Chimalapas, hay yacimientos de uranio, por si mucha gente no lo sabe. Y por esa razón venía gente del extranjero cuando fue el movimiento de Chiapas del 94 y en un momento dado hubiesen querido que Chiapas se anexara o entrara, más bien declarara su independencia. En la anexión de Chiapas a México, en un libro que no bajé porque se me olvidó, ahí está en la declaración de Chiapas que si en algún momento sus destinos se sometieran al arbitraje internacional, ellos podrían declarar su autonomía. No lo bajé, se me olvidó, fue un error por falta de tiempo. Pero bueno, Chiapas es un estado, es el más rico de recursos naturales, pero más pobre de su gente. También tienen, aparte, la reserva natural de la selva de la Lacandonia. Y aparte, tienen maderas preciosas. Chiapas por sí solo podría sobrevivir y quedaría en mejores condiciones, por ejemplo, que El Salvador. Digo nada más para que tengan una idea. Y aquí tengo un libro que fue muy importante para mí, lo he leído 2 veces por recomendación de una amiga mía, la doctora Arile Madrid. Ella me dijo que conoció a Jean de Vos. El libro se llama Oro Verde. Y aquí, fíjense que cuando fue la ley de Pedros Baldíos que expidió Benito Juárez, eh, resulta que muchos madereros extranjeros compraron una superficie impresionante de tierras en el estado de Chiapas. En esa época, 5 familias eran dueñas de toda la superficie del estado de Chiapas. La familia Bulnes, la familia Romano, Eduardo Harman, Irán Smith y Luis Martínez de Castro. Ahora esas 5 familias han dividido, han vendido muchas partes, pero siguen siendo todavía, en Chiapas todavía existe mucho racismo, mucho clasismo. A mí me contaba, yo estuve yendo a dar clases allá 8 años y había hecho amistad ya con una persona que me hacía favor de empastarme los libros. Y ella hasta hace 20 años me comentaba que si venía un criollo arriba de la banqueta, ella tenía que bajarse para cederle el paso a ella. Ahora, todas esas cosas empezaron a disminuir a partir del levantamiento. Antes, los alimentos o las frutas no las podían sacar
se les echaban a perder por falta de comunicación. Fue uno de los logros que tuvo el levantamiento, porque a partir de eso les construyeron, el señor Cedillo fue de las poquísimas cosas que hizo, aparte de drogarnos con el FOAPROA, pero construyeron una carretera en su mandato que va de San Cristóbal a Coatzacoalcos en 3 horas. Y se los digo, no he recorrido esa carretera, pero 2 alumnos míos, que han sido los hombres más inteligentes que tuve de doctorado en San Cristóbal, la recorrían cada semana durante 2 años. Fueron los alumnos, y les voy a decir el nombre, Adrián Méndez y Luis Miguel Holguín. Y les mando a ellos un afectuoso saludo porque son nuestros seguidores aquí en Parmenas. Y si esto es así, ya no les quito más su tiempo. Encantado de haberlos saludado y quedaré pendiente para ver qué encontramos que sea del agrado del gran público que nos hace favor de seguirnos semana a semana. Buenos días, buenas tardes, buen provecho. Hasta la próxima. Parmenas Radio presentó Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz.